Yo voy a poner a mi altura, porque si no, malamente. A mí viernes esta mañana me ha recordado un chiste muy bueno, o medianamente bueno, que es de un creyente que está buscando aparcamiento porque llega tarde a la iglesia, ¿sabéis? Y dice, Señor, de verdad que necesito aparcar, que no llego al culto. Digo, si me das un aparcamiento, de verdad que yo voy a ir todos los domingos a la iglesia, voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar, voy a aumentar el diezmo. Y en eso es que un coche sale y deja aparcamiento y dice, Señor, no busques más, que ya he encontrado uno yo solo. Saludos de nuestra iglesia, están contentos esta mañana de que podíamos estar compartiendo con vosotros. Es una bendición poder compartir la alabanza a nuestro Dios. Estamos en familia, ¿verdad? Al fin de cuentas somos hermanos y hermanas y eso es una bendición, ¿no? Y tener gente a la que queremos y con la que tenemos relación y poder estar juntos, pues eso es siempre una maravilla. Así que vamos a abrir las Escrituras y meditar en esta mañana en su palabra. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45, donde dice lo siguiente. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Capítulo 8 y versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Hace unos días me dijeron por aquí que estáis estudiando el Evangelio de Mateo. A mí me encantan los Evangelios. Estudiar la palabra y hacerlo de manera sistemática es una maravilla, es una bendición poder ver cada una de estas historias acerca de Jesús. A mí me encantan los Evangelios, no hay nada como estudiar la palabra y profundizar en la vida de Jesús. Y ya que sé que vais por el capítulo 22, ¿de qué va el Evangelio de Mateo? Muy bien. A mí, cuando yo empecé a ir a la iglesia con 18, me dijeron en aquella época que los 4 evangelios son 4 visiones, 4 aspectos, 4 acercamientos a Jesús diferentes, con 4 propósitos diferentes dirigidos a públicos, targets diferentes, ¿verdad? Y me dijeron, Mateo presenta a Jesús como rey, el rey que tenía que venir. Y evidentemente cuando habéis estudiado Mateo os habéis dado cuenta que esto es para que se cumpliese lo dicho por... Eso se repite muchísimas veces, ¿no? Entonces me dijeron, y Lucas presenta a Jesús como hombre. Y tú dices, oh, qué guay. Y entonces Juan presenta a Jesús como Dios, ¿no? Y dices, oh, que sí, también.
Entonces me dijeron, y Marcos presenta a Jesús como siervo, porque te has dado cuenta que no tiene genealogía, porque los esclavos no les importa a nadie de dónde han surgido. Y además, fíjate el versículo 10:45, el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y decías, ¡oh, qué bien! ¿Cuántos saben? Hasta que lees Marcos. Y entonces lees Marcos y vas al versículo 1:1 y Marcos te dice de qué va su evangelio. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y sabes lo que te quiere explicar Marcos? Lo que quiere proclamar Marcos, lo que quiere enseñar Marcos, lo que quiere que todo el mundo sepa. Marcos quiere que sepamos que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y que Jesús es el Hijo de Dios. Y a mí me encanta la estructura de los evangelios, especialmente el evangelio de Marcos, porque tiene dos partes que se dividen en 3 secciones. Y la primera de esas 2 partes, de esas 2 mitades, acaba con la proclamación de Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, claro. Y la segunda de las partes acaba al final con Jesús en la cruz y un centurión romano que dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Fíjate, así que las 2 partes, cada una de las 2 mitades está enfocada en eso. Una en mostrarnos, enseñarnos que Jesús es el Cristo, y la segunda parte en enseñarnos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y es muy interesante la estructura y cómo funciona Marcos, ¿no? Muchas veces digo que Marcos está escrito como un chiste. Me refiero a que los chistes siempre se explican en presente. Esto es un cristiano que está aparcando porque... Y esto te sitúa rápido, ¿no? Dice, esto fue una vez un creyente que iba... No, siempre es un presente histórico porque te capta, te conecta. Y está escrito de una manera muy rápida para que tú te metas en la situación, te metas en la historia. Y una historia te conecta con la otra y es fantástico porque te metes en el pensamiento de Marcos, en la experiencia de esta persona que era hijo de una casa rica. Marcos era hijo de una casa rica. El aposento alto era de sus padres. La casa del aposento alto era de sus padres. Y este fue en el primer viaje misionero, ¿verdad? Y se volvió a su casa porque no podía con tanta presión. Y fue al segundo, ¿verdad? Y os acordáis que al final fue incluso reclamado por Pablo, ¿no? De hecho, se dice que en el propio evangelio de Marcos él se pone en un momento en el que arrestan a Jesús y hay un joven que se le sigue envuelto en una sábana, y cuando arrestan a Jesús deja ir la sábana y se va desnudo, ¿no? Y muchos dicen que ese es el mismo Marcos, ¿no? Es fantástico ver eso, ver el evangelio, y no solamente estas perlas maravillosas que son cada una de las parábolas, cada una de las historias de Jesús, sino alejarte un poco y ver la visión de conjunto de lo que Marcos quiere enseñarnos, ¿no? Y cuando uno llega al Evangelio de Marcos te das cuenta que la primera sección habla acerca del ministerio de Jesús en Galilea y nos muestra la respuesta acerca de quién es Jesús de parte de los fariseos. Dice el versículo 3, capítulo 3 y versículo 6, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Este tipo no nos interesa, este es un mal judío, este es un mal cristiano, este es un falso profeta, este es un falso maestro, esta es una persona que tiene muy mal ejemplo que presentarnos, este hay que matarlo, es lo que hay que hacer con él. La segunda parte de esta primera sección, de este trío en la primera parte, acaba con Jesús en su pueblo y nos dice lo que la gente pensaba acerca de Jesús. Este no es el hijo de José, el hijo de María, el carpintero. Este que se acaba de sentar en nuestras... Ha venido aquí, ha leído, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido a mí para predicar, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos. ¿Este? ¿El hijo de la Mari? ¿Este? Venga ya, hombre, si lo conocemos desde que era así. ¿Qué viene este? Y dice el Evangelio, dice que él no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Él no es nadie. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta. ¿Qué papel juega Jesús en tu vida? ¿Qué papel juega Jesús en nuestra vida?
¿no? Y lo que quiero invitaros es a hacer una barbaridad, que es ver la tercera sección del Evangelio de Marcos en esta mañana, que va desde ese capítulo 6, versículo 6, hasta el final de esa tercera sección, que es el capítulo 8, versículo 30, que es una locura. Pero lo vamos a hacer de una manera rápida, ¿eh? Hay muchas cosas curiosas en esa tercera sección de la primera mitad del Evangelio de Marcos. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay cosas que se repiten. La sección empieza y acaba con la misma pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen que es Jesús? ¿Quién soy yo? En esta sección hay 2 multiplicaciones de los panes y los peces. En esta sección hay 2 veces que Jesús cruza el mar de Galilea. En esta sección hay 2 milagros en los que Jesús, a veces le llamamos milagros progresivos, en los que Jesús escupe a la gente que está sanando. Esto sería como algo muy horripilante ahora, ¿no? Hay 2 momentos de incomprensión de los discípulos, los acabamos de leer. Hay 2 discusiones entre Jesús y los fariseos. Y hay una cosa que es muy curiosa, que es el papel que juega el pan en todo esto, ¿no? Tenían endurecidos los corazones, aún no habían entendido lo del pan. Y tú lo miras y dices, ¿qué significa, Señor? ¿Por qué pensáis que Marcos escribió acerca de 2 multiplicaciones de los panes y los peces? Esto es de escuela dominical, ya lo digo yo. Yo soy muy sencillo, hablando. Principalmente porque ocurrieron, ¿vale? O sea, esa es la razón principal, ¿vale? Porque si Marcos hubiese recogido una multiplicación de los panes y los peces en la zona de Betsaida, en la zona judía, y Mateo hubiese recogido solamente la que está en la zona de Decápolis, pues uno diría, oye, el Evangelio se contradice. Fijáis, ¿no? Y no se contradice. Los 2 evangelios, Marcos y Mateo, recogen las 2 multiplicaciones de los panes y los peces. Pero hay una cosa muy importante ahí, muy interesante, es que en ese momento de la historia, los discípulos no tienen ni idea de quién es Jesús. No saben con quién están andando. No lo digo yo, lo dicen ellos un poquito antes. En el capítulo 4, Jesús hace callar el viento y dicen, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? La respuesta está en el Salmo 107. ¿No? Los marineros, cuando están en medio de una tempestad, claman a Dios y Dios hace que se calme el mar. Solamente Él puede hacer eso, ¿verdad? Pero ellos están ahí en la inopia. ¿A quién no le gustaría tener unos discípulos como los 12 apóstoles? Que después de unas conferencias de 40 días acerca del reino, después de resucitar, le preguntan a Jesús, ¿pero instaurarás el reino ahora? No se han enterado de nada. De nada. En ese momento no saben quién es Jesús. No saben lo que significa la persona y la obra de Jesús, ¿no? Están discutiendo entre ellos que cuando Él reine, ¿quién se sentará a su derecha y a su izquierda? Y mandan a su mamá a ver si alisa el campo para poderse salir con la suya, ¿no? Jesús hace 2 multiplicaciones de los panes y los peces. Una en la zona hebrea del lago, en la zona occidental del lago, donde están los pueblos habitados principalmente por judíos. Y en ese momento recogen, ¿cuántas cestas? 12 cestas. ¿Por qué pensáis que recogerían 12 cestas de panes y peces de sobras en la zona donde viven los hebreos? ¿Por qué 12? A que rápidamente os evoca no una por cada apóstol, sino una por cada tribu de Israel, ¿verdad? Es evidente, ¿no? Jesús es suficiente para satisfacer las necesidades de Israel. No hay expectativa que tenga Israel acerca del Señor, del Mesías, que Él no pueda suplir. Y curiosamente, en la zona donde viven los gentiles, donde viven los que no son judíos, en la zona de Decápolis, ahí se recogen 7 cestas. 7 cestas de sobras, ¿no? Que nos enseña también quién es Jesús, que puede satisfacer cualquier necesidad, cualquier expectativa acerca de Dios que tenemos, ¿no? Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Herodes, al principio de esta sección, lo tiene claro. Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado. Porque, en realidad, Herodes era un tipo al que le encantaba, le caía muy bien Juan el Bautista. Juan el Bautista le había criticado, y con razón, porque Herodes estaba yendo a la cama con la mujer de su hermano.
¿no? Le había quitado a la mujer a su hermano y se estaba yendo a la cama con ella. Entonces, cada vez que pasaba por delante, Juan el Bautista le acusaba, tú eres un adúltero. Y entonces llega un momento en que tiene que encerrarlo en la cárcel, pero así de amagadotis, ¿no? Herodes iba a escuchar a Juan el Bautista y le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Es como el libro de Ezequiel. ¿Os acordáis del libro de Ezequiel? Hay un momento en que Dios le dice a Ezequiel, mira, este pueblo dirán de ti, tienes la voz de cantor de amores. Tú eres Pablo Alborán, chaval. Qué bien cantas, tío. ¡Jo, qué voz! Me preguntaban por Twitter, porque puse la canción que yo estaba escuchando anoche mientras repasaba el sermón, una canción de Bruce Springsteen, que se llama Mary Don't You Weep, y me decía por Twitter, el Twitter de la iglesia me ha respondido, ¿cantarás una parte esta mañana? Y he dicho, no tenéis una salida de emergencia lo suficientemente ancha para que yo pueda cantar aquí, ¿no? Pero imaginaos, oh, qué bien canta ¿cómo habla este tío de verdad? ¿Cómo habla? Pero en cuanto te hayas dado la vuelta, adiós. Siempre explico una anécdota cada vez que voy por primera vez a una iglesia a predicar. No os vais a librar. Hace muchos años, cuando empezó la Sexta, ¿os acordáis? En los inicios de la Sexta, Buenafuente empezó su programa y una de las primeras personas a las que entrevistó fue a Emilio Aragón. Miliquito, porque ya tenemos una edad, Miliquito, claro. Y el padre de Miliquito, ¿quién era? Miliki, claro, los payasos de la tele. Entonces, en esa entrevista entre un payaso y un showman, le dice Buenafuente a Emilio Aragón, oye, ¿tu padre cómo ve el humor que se hace en televisión? ¿Tu padre se ríe con lo que hacemos en la tele ahora? Dice, ¿mi padre? Mi padre es un profesional del humor. Mi padre no se ríe nunca. Mi padre está viendo un sketch y está pensando, ¿cómo han hecho? ¿Qué técnica han usado para hacer humor? Para cómo duplicar eso y hacerlo en un espectáculo. Pero él es un profesional. Él no se ríe. Y cuando yo vi esa entrevista, esa respuesta, pensé, yo llevo 26 años en la iglesia. Seguro que hay aquí gente que lleva, no iba a decir el doble, pero mucho más que yo. Y a veces nos hemos hecho profesionales de los bancos. Eso pasa en IPSTE. Cuando en IPSTE haces clases para cómo predicar, ¿no? Una de las cosas que haces es criticar el sermón del que está predicando. Entonces dices, ¡jo, qué bien habla el tío este! O qué mal habla el tío, porque también, oye, sermones malos hay en todos lados, ¿no? En todas las iglesias también. Dices, ¡oh, qué bien ha hablado el tío este! Oye, de verdad. ¡Oh! ¡Qué cosa, qué pasión! Oye, qué... Pero, qué bien va esto para mi vecino, qué bien va este para el fulanito, qué bien... Y se te va haciendo aquí una peliculita así como impermeable, que al cabo de un año ya tienes aquí como un mármol, ¿sabes? Que necesitas leer aquel versículo también en Ezequiel que dice, yo cambiaré vuestro corazón de piedra por uno de carne que realmente sienta, ¿no? Necesitamos no fijarnos solo en las palabras, ¿verdad? Sino que esas palabras actúen en nuestra vida. Eso es lo que le pasaba a Herodes. ¡Qué bien habla Juan el Bautista! No le piensa hacer ni caso. Pero qué bien se está cuando habla, tío. ¡Oh! Como el Señor allá en el camino de Emaús. Es que notamos que nuestro interior ardía cuando hablaba. ¡Oh! ¡Qué guay! Ahora, ponerlo en práctica ya del dicho al hecho es una cosa. No. Pero Herodes tenía claro quién era para él. Jesús, un profeta. Decía él, Juan el Bautista que ha resucitado. Los fariseos también tenían claro quién era Jesús. Ya antes lo hemos dicho, ¿no? Este hay que matarlo. Pero en esta sección van 2 veces a Jesús y en una de las secciones, después de haber partido los panes y los peces para 5.000 y los panes y los peces para 4.000, van y le dicen a Jesús, muéstranos una señal del cielo y creeremos en ti. Tócate las narices. O sea, ¿qué tengo que hacer para que creas? ¿Qué hay que hacer para que creas? ¿Os acordáis aquella parte de aquella... Algunos dicen parábola, algunos dicen historia, porque no dice el texto que sea una parábola, ¿no? Del rico y Lázaro, cuando dice el rico que está ahí como en el infierno, ¿verdad? Y le dice, oye, envía a Lázaro a que avise a mis familiares para que no vengan aquí. Y le dice, los profetas tienen, que los lean. Dice, porque si no creen a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, tampoco van a creer. ¿Creyeron estos cuando Jesús resucitó? Pues la inmensa mayoría no. El otro día estaba viendo un debate entre un apologeta fantástico, un filósofo cristiano en Estados Unidos, no me acuerdo del nombre, mira que lo tengo, es un tío de los que leo cada semana, y un famoso ateo de Estados Unidos. Están haciendo un debate en televisión
Y él le dice, el creyente le dice, oye, ¿qué tendría que pasar para que creyeras? ¿Qué podría convencerte realmente de que Dios existe? Y el tío dice, hombre, si yo estuviese en mi casa, cenando, y en ese momento el techo de mi casa se abriera y saliese un ángel con la espada de fuego en la mano y me dijera, cree en Dios porque Dios existe, dice, entonces creería. Y el cristiano le dice, ¿de verdad no pensarías que te has sentado mal la cena? Porque hay gente que no quiere creer. Da igual lo que les digas, no quieren creer. ¿Cuál es nuestra circunstancia? ¿Somos personas abiertas a la verdad, a los hechos o no? Da igual lo que nos digan. A veces que estamos en modo off. Pasamos de lo que Dios nos diga, pasamos de lo que la Biblia nos diga. Quiero hacer eso y lo voy a hacer y punto. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. A veces Dios en su gracia nos libra de un montón de ellas. A veces nos hace sufrirlas. A veces las consecuencias son temporales, a veces las consecuencias son eternas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué haces con Jesús? ¿Qué papel juega en tu vida? ¿Qué papel juega en nuestra vida? Esa es la cuestión. En este pasaje hay dos personas, un ciego y un sordo tartamudo, que en definitiva son gente que tiene oídos pero no oye y ojos pero no ven. Y a veces nosotros también. Tenemos oídos y escuchamos lo que Dios nos dice, pero bueno, entra por aquí y no sale por allí. ¿Qué papel juega Dios en nuestra vida? ¿Sabéis? Hay una cosa curiosa en el Evangelio de Mateo. Mateo, estáis estudiando Mateo, ¿vale? Así que os habréis dado cuenta porque estáis en el capítulo 22, ¿vale? Seguro que os habéis dado cuenta. Toda la gente que en el Evangelio de Mateo cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Señor, ¿sabes cómo le llama a Jesús? ¿Cómo le llama? Señor, Señor. Y los que no creen que Jesús sea el Señor, ¿cómo le llaman? Rabí, no ente rabí, maestro, le llaman de muchas maneras, pero solamente en todo el Evangelio de Mateo, solamente aquellos que creen que Jesús es el Señor, le llaman Señor. ¿Qué significa? ¿Qué significa lo de los panes? ¿Qué es esto que no han entendido los discípulos? ¿Qué es esto que no han entendido las multitudes? ¿Qué es lo que no han entendido Herodes y lo que no han entendido los fariseos? La clave está en el capítulo 7, versículo 24. Dice lo siguiente. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y entonces Jesús le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, ya la hija acostada en la cama. En todo el Evangelio de Marcos, solamente una persona llama al Señor, Señor. Y es esta mujer. Esta mujer sí ha entendido lo de los panes y los peces. Sí ha entendido que Jesús es capaz de satisfacer cualquier necesidad que hay en su vida. Que Jesús puede alimentar a los hijos, pero que aún queda algo para ella. Que da igual si ella no es de Israel. Ella sabe que Él es el Señor. Y es muy, muy interesante porque si veis el Evangelio de Marcos y lo contrastáis con el Evangelio de Lucas, y esta mañana lo estaba leyendo, cuando Jesús al principio de esta sección está en Nazaret, les dice a los de su pueblo, Jesús les dice a esa gente, en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel y a ninguna de ellas fue Elías, sino una viuda ¿de dónde? De Sarepta de Sidón. Allí es donde Jesús hizo el milagro. Una mujer que no era judía.
Y Jesús acaba de salir de Israel. ¿Y dónde ha ido? A Tiro y Sidón, a la misma región donde aquella viuda. Y encuentra a otra mujer que no es judía, que es sirofenicia, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, está ajena absolutamente a las promesas de Dios acerca del Mesías. Pero esta sí ha comprendido quién es Jesús. Sí sabe quién es el Señor. Sí está dispuesta a arrodillarse allí y decirle: Señor, tú puedes hacer algo con mi hija. Y no pasa desapercibido Jesús. ¿Qué hizo que Jesús fuera allí? Ella. Estoy convencido de que Jesús fue especialmente a aquella región para encontrarse con ella. Absolutamente seguro. Porque no se dice que hiciera nada más en aquella región. ¿Quién es Jesús para ti? Es muy interesante. Me voy de tema, pero permitidme que me vaya de tema. Para un judío, decir Señor no es decir cualquier cosa. No es cualquier cosa. Un hebreo, en hebreo hay una cosa que se llama ketiv keré. Es el tetragramatón hebreo, por ejemplo, se le ponen las vocales de otra palabra para que si un hebreo lee el nombre de Dios, no lea el nombre de Dios de verdad, sino que lo lea equivocado para no nombrar el nombre de Dios, porque es demasiado sagrado, demasiado santo. Y cuando un hebreo ve el tetragramatón con las vocales de Adonai, ¿qué lee? Adonai, aunque sabe que es el tetragramatón. Y Adonai significa Señor. Así que un hebreo solamente le llama Señor ¿a quién? Al Señor, a Dios. Y el título que todos los cristianos en el Nuevo Testamento aplican a Jesús, ¿cuál es? Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú eres el verbo que estaba al principio, el que creó todo lo cuanto existe. Tú eres el que hizo así y todo vino a la existencia. Cuando estamos dando clases de apologética, hay una cosa que se llama el argumento cosmológico. Os lo explico muy fácil, es muy fácil. En el momento del Big Bang, ¿vale? Hace 10 elevado a 20 segundos, o sea, un 1 seguido de 20 ceros segundos, ¿vale? En el momento del Big Bang, en este clac, se crea de manera instantánea el espacio, el tiempo, la materia y la energía de todo cuanto existe. Y eso lo hace Jesús. Todos los millones y millones y millones de galaxias que podéis ver a través de cualquier programa de cosmología, a través de cualquier... Todos esos millones y millones, todas esas estrellas que son inmensas, toda la energía de todo eso, eso lo hace Jesús en el momento de la existencia del universo. Ese es el poder de Jesús. Jesús no es como los ídolos, dice el Salmo 115, ¿no? Los ídolos tienen manos pero no ayudan. Tienen pies pero no andan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Y a veces nosotros tratamos a Dios como si fuese un ídolo. ¿Qué va a hacer Dios en medio de mis problemas en el trabajo? ¿Y en mi familia? ¿En la iglesia? ¿Y mi falta de dinero? ¿O mi...? Tenemos tantas cosas. ¿Qué pasa con mis victorias espirituales y mis caídas, que son mucho más evidentes? ¿Qué pasa con mi hipocresía? ¿Qué me pasa con mi falsedad? Dios sabe todo lo que necesito, actúa conforme a todo lo que necesito. Dios quiere, Dios puede. Hay dos momentos que me encantan del Evangelio de Mateo y Marcos. Uno es el momento de la transfiguración de Jesús. Viene un padre y dice: tus discípulos han intentado ayudar a mi hijo y no han podido. Y la pregunta es: ¿tú puedes? Y dice: al que cree todo es posible, ¿verdad? No tenemos problemas con eso nosotros. Sabemos que Dios puede, ¿a que sí? ¿Sí? Pero hay otro padre que va a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Un leproso dice: si quieres, puedes limpiarme. La pregunta que hay ahí es: ¿quieres? ¿Quieres limpiarme? ¿Quieres bendecirme? Y Jesús le dice: quiero. ¿Os acordáis de aquel pasaje? Dice la carta a los hebreos que aquel que busca a Dios tiene que creer que existe y que es galardonador de aquellos que le buscan, que Dios recompensa a aquellos que le buscan. ¿Tú crees eso? Yo creo eso. Creo que Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Sabe tus problemas de salud, tus problemas de dinero, tu nivel de estrés, tus problemas matrimoniales, las cadenas que arrastras. Yo digo que a veces hay pecados que los vamos a llegar hasta la
puerta del cielo. Que somos tan tontos que caemos una y otra y otra y otra, y hasta la misma presencia del Señor vamos a ir ahí con la cadena puesta. Cuando Dios tiene el poder de romper toda cadena. Para mí lo más increíble del mensaje del Evangelio, que no es un mensaje, que es una persona, que es... El Evangelio es que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Eso es el Evangelio. Es el hecho de que a Dios le importas, que a Dios le importo. Que no somos tan insignificantes como para que el Dios que creó los cielos y la tierra, el universo entero, no se fije en nosotros. Dios se fija en nosotros y le importamos. Dios quiere bendecirnos. Eso no significa que nos evite todas las pruebas. A veces las pruebas son necesarias. Pero Dios sabe todo lo que estamos pasando. Dios quiere recompensar a aquellos que le buscan. No buscamos las bendiciones de Dios, buscamos a Dios. Y por eso tenemos las bendiciones. Si buscas las bendiciones y no buscas a Dios, no tendrás ni bendiciones ni Dios. Pero si buscas a Dios, si buscas el reino de Dios, si lo pones en el primer lugar, todas las demás cosas vienen solas. ¿Sí o no? Amén. Esa es la realidad, esa es nuestra experiencia. Por eso ninguno de los que hemos experimentado realmente quién es Jesús, cambiaremos nuestra situación por nada en el mundo. Oye, un yate de 15 metros de eslora, ya te lo puedes quedar. El dinero del mundo te lo puedes comer enterito. Porque a cambio de Jesús no cambió nada. Y ahí cobra sentido la expresión de Jesús. Cuidaos de la levadura de Herodes y de los fariseos. ¿Qué es esa levadura? Es su hipocresía. Es su hipocresía absoluta. Su poca ganas de creer, su incredulidad. Es su falsedad. Es su postureo. Decían servir a Dios y matan al Hijo de Dios. Les encantaba escuchar los sermones, les encantaba escuchar los sermones de Juan el Bautista y le cortan la cabeza. Y Jesús dice, no seáis unos hipócritas. No seáis como ellos. Libraos de sus... Iba a decir doctrinas que no son doctrinas, porque no son las doctrinas, son todo lo que va dentro, ¿verdad? Su falsedad, su hipocresía absoluta. Seamos auténticos creyentes. Descansemos realmente en la persona de Jesús. Esa es la cuestión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Al final del pasaje, como ya sabéis, Jesús le pregunta eso a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, pues unos Elías, otros no sé quién, otros Juan el Bautista, claro, Herodes. Juan el Bautista. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, bienaventurado eres porque esto no te lo ha revelado carne y sangre. Esto ha sido el Espíritu Santo que lo ha puesto en tu corazón para que tú lo sepas. Esto es Dios mismo que te lo ha revelado, ¿verdad? Pues Dios nos ayude realmente a no ser personas de postureo. ¿Sabes? En nuestra iglesia y creo que en todas las iglesias, conocemos personas que llevan 20 años yendo a la iglesia sin conocer al Señor, Y gloria a Dios, Hay que ser muy paciente para ir a una iglesia 20 años y no compartir el mensaje del Evangelio. Pero a veces que somos muy simpáticos, somos gente muy maja. Comemos juntos, hacemos cositas, está bien. Es un tiempo de paz, un tiempo de bendición. Ahí la canción, la música está bien. Pero lo más importante es quién es Jesús. ¿Qué papel juega en nuestra vida? ¿Es realmente el Señor o no? Eso es lo que hacemos cada domingo por la mañana cuando partimos el pan y el vino. No solamente celebramos que Él entregara su vida por cada uno de nosotros, sino que Él estableció su señorío en nuestra vida. Reconocemos a Jesús como el Señor. El que confesare que Jesús es el Señor, mi Señor, será salvo. Y eso es lo que confesamos aquí. Nos plantamos delante del pan y del vino y hacemos como los cristianos del primer siglo. Leed los escritos antiguos de los espías que entraban en las reuniones de cristianos y decían, se conjuran unos a otros para no pecar. Se juraban uno a otro que iban a vivir dignamente y adoraban a Jesús como el Señor, como el Cristo. Se juramentaban uno a otro que iban a vivir como sal y luz en medio de una sociedad que necesita reconocer el señorío de Jesús. Necesita conocer quién es Jesús. Y el único evangelio que van a leer la gente que nos rodea somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios os ayude, ¿verdad? Para
para esa labor que Dios ha encomendado a su pueblo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a reconocer quién es Jesús, a poder descansar absolutamente en Él y a proclamar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Y recordar en cada momento que si Dios dio a su único Hijo por cada uno de nosotros, dice el texto en Romanos, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Todas las demás cosas. Que el Señor bendiga.